Buenas noches, Ronald. Gracias por la información deportiva. Apasionante partido el que se disputó hoy en el Monumental con estadio lleno. Tocará esperar el partido de vuelta, el que se desarrolle en Brasil. Televidentes en todo el país, bienvenidos. Aquí iniciamos NTI Mesa de Trabajo. Vamos a recoger criterios de las acciones emprendidas desde el gobierno central y también algunos temas de la coyuntura política con el ingeniero Jaime Estrada Bonilla, presidente provincial del movimiento Sí Podemos. En menos de 2 semanas, 2 acciones profundas por parte del gobierno central. Primero la propuesta de consulta popular y luego el plan económico que presentó el presidente de la República. Como organización política, ingeniero Estrada, ¿cuál es la postura ante estos planteamientos efectuados desde la Presidencia de la República? Buenas noches. Buenas noches, Carlos Luis. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, efectivamente, son las noticias nacionales más importantes de las últimas semanas, el llamado a consulta por parte del presidente con 7 preguntas bien definidas. Yo creo que en estas primeras semanas, luego de este anuncio, hay muchos criterios. Nosotros como Movimiento Político Provincial de Información, Si Podemos, hemos analizado esta coyuntura y lógicamente el movimiento se pronuncia a favor del sí. Creemos que es necesario que no exista reelección indefinida. Yo creo que la historia reciente, y no solamente hablemos de hechos nacionales, sino inclusive de hechos internacionales, inclusive no vinculados a la política, como el caso de la dirigencia deportiva, en el caso concreto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, son ejemplos claros que los tenemos ahí, que nos indican que cuando las autoridades están mucho tiempo de reelección tras reelección, lógicamente ocurren situaciones que le hacen perder la perspectiva del poder. Por eso, en el tema de la reelección indefinida, pues nuestro pronunciamiento es apoyar la propuesta y apoyar el sí en todas las 7 preguntas de la consulta. Hemos conversado mucho también con nuestras bases. Justamente nosotros nos encontramos como movimiento en la recolección de firmas, conversando con los diferentes ciudadanos de los 22 cantones manavitas, y esa es la respuesta también mayoritaria que nosotros recogemos de nuestros simpatizantes y en las cuales nosotros concordamos. En lo que tiene que ver con las medidas anunciadas por el régimen en el tema de la reactivación productiva, había mucha expectativa del sector productivo, pero tengo que decirlo, que las medidas no han llenado esas expectativas. Hubieron muchas propuestas, este inicio del diálogo, esta apertura por parte del presidente, su predisposición a que a través de las mesas consultivas los diferentes actores se reúnan y que hagan propuestas, no se vio reflejada en las decisiones, y creemos que hay que mantener el diálogo con el señor presidente, pero creo que es necesario también que el frente económico, que es el que finalmente se ha impuesto en la toma de las medidas, revise algunas de ellas. La propuesta, y lo digo como miembro del directorio de FEDECPOR, nosotros consideramos que es necesario incrementar las exportaciones, pero las medidas que ha tomado el gobierno realmente no son grandes soluciones para este propósito. Necesitamos implementar mayores plazas de trabajo, necesitamos financiamientos a menores costos, y de esos temas no se ha mencionado absolutamente nada. Profundicemos en la primera temática. Aparentemente estamos en una campaña política anticipada mientras continúa el curso de la consulta popular en la Corte Constitucional. Desde el otro lado, quienes se han convertido en la principal oposición del gobierno, hagas referencia al expresidente Rafael Correa, Ricardo Patiño o Marcela Guiñaga, han hecho énfasis a una Asamblea Nacional Constituyente, incluso con paralizaciones o marchas de por medio. ¿Qué tanto afecta o hasta qué punto termina afectando al manejo del gobierno como tal estas disputas internas en la organización política? Carlos Luis, yo creo que el gobierno, el presidente de la República, tiene un compromiso con el país. Las disputas internas que tengan en el país realmente es un tema secundario, debería ser para los ecuatorianos un tema secundario. No debería ocupar las primeras páginas en los periódicos. El país tiene problemas económicos muy serios que resolver, problemas sociales que resolver. Así que más bien el planteamiento que nosotros hacemos es que el gobierno, quien tiene la directriz, la batuta, los ministerios que ejecutan las políticas nacionales, deben estar enfocadas justamente a incrementar la producción, a concluir los proyectos que se han iniciado y a trabajar en las áreas sociales que tanto se prometió en campaña. Yo creo que las disputas intestinas que hay al interior de Alianza País
deben resolverlo en ese estamento. Evidentemente, por la importancia de los actores, ocupa un rol que a nuestro criterio pues, es exagerado. Todas estas cuestiones de corrupción tienen que ventilarse oportuna y adecuadamente. Para eso es las instancias judiciales. Vemos también una judicatura mucho más liberada, que tiene la oportunidad ahora para actuar de acuerdo a lo que dicen las leyes y a lo que dictan las conciencias de los jueces. No hay esa presión que existía anteriormente. Yo creo que todo esto es positivo, pero evidentemente el país, los ciudadanos del Ecuador aspiramos mucho más, no solamente estas peleas intestinas, sino que hablemos de los proyectos, hablemos de la construcción de las viviendas que se prometió, hablemos de los incentivos que se necesita para exportar, hablemos de los acuerdos comerciales que el país necesita para seguir fomentando el ingreso de divisas al país y para generar trabajo, que es lo que realmente el Ecuador necesita. Contra la corrupción, hay informes de Contraloría General del Estado en donde se evidencian irregularidades en ciertas obras que se llevan a cabo en Manabí, por ejemplo, la Refinería del Pacífico, de igual manera en lo que respecta al multipropósito Chone. ¿Cuál debería ser la actitud de la clase política y las organizaciones sociales para enfrentar estas problemáticas y que sin duda nos terminan preocupando a nosotros los ciudadanos? Bueno, evidentemente los informes de Contraloría que estuvieron represados por mucho tiempo, se los está evacuando. Hay que ver también si esto no depende o no es el resultado de una respuesta política. Por eso nuestro pedido que los organismos de control, en este caso la Contraloría, que los órganos judiciales, los jueces, los fiscales que tienen que resolver ya en la instancia que le corresponde, lo hagan apegado a derecho. Es lo que nos corresponde a los ecuatorianos, exigir que las instituciones cumplan con su rol, pero nosotros vamos más allá. Nosotros vamos a que el país no puede paralizarse, que el país necesita medidas urgentes. La situación financiera, está próximo el gobierno a presentar a finales de este mes la proforma del 2018, tiene que ser una proforma realista, hay que bajar el déficit presupuestario para que el endeudamiento no sea mayor, no se incremente. Hay que buscar fórmulas que permitan mayores ingresos a los trabajadores, justamente a través de generar empleo. No se trata de incrementar salarios por incrementarlos, sino justamente generar nuevas fuentes de empleo. Esto es lo que necesita el país y el país está ávido esperando estas medidas y esta respuesta por parte del gobierno nacional. Vamos al tema de la organización política. Ya han recogido 40.000 firmas, están en la siguiente fase en lo que respecta a la validación de las mismas. ¿Qué viene para la organización política como tal? ¿Qué tan complejo se tornó esta primera fase de recolección? Sí, mantuve una reunión con el presidente del Consejo Electoral, el doctor Pozo, Juan Pablo Pozo, el día miércoles de esta semana, luego de que nuestro movimiento, el movimiento provincial de Manabí, Sí Podemos, pasó un primer filtro, una primera verificación de firmas. Justamente uno de los comentarios que recibí de parte del Consejo Electoral, que actualmente hay más de 100 movimientos entre parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales que están en trámite, es decir, tienen mucho trabajo. Y justamente nosotros planteamos pues, que la verificación de firmas se las haga de una manera técnica y que lógicamente no obedezca a consignas de tipo político, criterios con los que coincidió el presidente del Consejo Nacional Electoral. Es más, nos manifestó que él está planteando algunas reformas que permitan que un ciudadano pueda ser parte de un movimiento parroquial y al mismo tiempo de un cantonal, provincial o nacional, porque son visiones distintas, criterio que es muy importante. Hoy por hoy las firmas, hay un gran porcentaje de firmas que salen rechazadas de los diferentes movimientos políticos. En el caso nuestro, pues se nos hizo una primera verificación, esperamos una segunda a mediados del mes de noviembre, estamos preparando una tercera y una cuarta entrega. Nosotros aspiramos llegar a las 100.000 firmas en la provincia de Manabí para que el movimiento tenga el suficiente respaldo y lógicamente no tenga problema en su estatus ya como movimiento político aprobado y legalizado por el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, estamos trabajando en todos los cantones de Manabí y en eso pues tenemos un gran respaldo de la ciudadanía. ¿Ya están pensando en las candidaturas o ahora están fortaleciendo las bases como tal, por un lado? Y por otro, ¿cuál es su visión respecto a la propuesta de Conagopar en lo que respecta a cambiar la forma de elección de los prefectos en las provincias y que solo se los haga de quienes integran los sectores rurales? Sí, bueno, en primer lugar, no estamos todavía designando candidaturas. Primero hay que fortalecer el movimiento, hay que buscar que el movimiento Sí Podemos sea reconocido a nivel provincial por el CNE.
y ya buscaremos el momento oportuno. Creemos que tenemos tiempo para hacerlo. Lo que sí estamos seleccionando a nivel de directriz en cada uno de los cantones los mejores hombres, las mejores mujeres para que representen al movimiento. En relación a la propuesta que hicieron, tengo entendido, las juntas parroquiales para que la elección del prefecto sea de manera exclusiva de la población rural, sinceramente no concuerdo con esta propuesta por una sencilla razón. Los consejos provinciales tienen que ver con el desarrollo integral de una provincia. Por lo tanto, si bien su misión, las responsabilidades que tiene el Consejo Provincial en su gran parte están dedicadas al sector rural, yo creo que la preocupación que tienen las juntas parroquiales es lo que tiene que ver el manejo de los recursos de las instituciones. Más bien, yo sí creo que es necesaria una reforma que de alguna manera limite y que el gasto que realizan los consejos provinciales, la inversión que realiza el Consejo Provincial, esté direccionada a los sectores rurales que tienen que ir a los caminos vecinales, a las obras de riego, al fomento productivo, justamente de las zonas que más requiere una provincia donde más hay que invertir. Por lo tanto, la propuesta que nosotros hacemos como movimiento Sí Podemos es que haya una reforma, pero en el uso, en el manejo de los recursos, que no sea discrecional del prefecto de turno de la respectiva provincia, sino que sea justamente la finalidad que dice la ley, para lo cual están muy claramente definidas las atribuciones y responsabilidades que tienen los prefectos y que existan sanciones muy severas cuando se desvíen estos recursos. Ingeniero Estrada, muy gentil, gracias por sus criterios y su presencia en NTI. El ingeniero Jaime Estrada Borilla, presidente provincial del movimiento Sí Podemos. Recuerden que esta y otras entrevistas pueden revisarlas diariamente en nuestra página web www.oromartv.com. Hacemos una pausa y regresamos para desarrollar informaciones. Volvemos.